Bien, entonces ahora vamos a conocer cómo están compuestas las potencias. Bien, las potencias están compuestas por una base y un exponente. Bien, entonces este n va a representar al exponente y este va a corresponder a la base. Recordar también que la potencia también puede tener un signo que puede ser negativo o también puede ser positivo. Entonces también tiene signo. Bien. Dentro de las potencias hay muchas propiedades que vamos a ver a continuación. Pero la más importante de ellas es que la idea de las potencias es una multiplicación abreviada. Bien. Entonces el exponente me va a indicar cuántas veces hay que multiplicar la base. Por ejemplo, si yo coloco 2 elevado a 3, el 3, que es el exponente, me indica cuántas veces se multiplica la base. Como dice 3, entonces tengo que multiplicar 3 veces el número que está acá, que vendría siendo el 2. Bien, entonces me queda que 2 por 2 son 4, bajo el otro 2, y 4 por 2 son 8. ¿Cuál es el error común que ocurre con la potencia? Multiplicar este número con el de acá, que vendría siendo 2 elevado a 3 es igual a 6. 2 por 3, 6. Ese es el error común. Entonces esto no es lo mismo. Recordar entonces, el exponente indica cuántas veces se multiplica la base. ¿Bien? Y lo que hay que tratar de no equivocarse es multiplicar la base con el exponente, que resulta ser muy común, más de lo que ustedes creen. Bien, ahora lo que vamos a ver van a ser las propiedades. Bien, de la misma forma, si por ejemplo estuviera el caso, si yo quisiera escribir esta multiplicación como son todos iguales, entonces lo puedo escribir de esta forma cuando hay una multiplicación entre esos números. Y esa propiedad se llama, que va a ser la propiedad número 1. Bien, se me va a escribir acá, propiedades de las potencias. De las potencias. ¿Bien? Ya, vamos a partir por una que es muy básica, en donde dice que todo número, vamos a colocar aquí como a, un número cualquiera, elevado a 0, siempre esto va a ser 1. ¿Cuál es el error típico? Un número cualquiera elevado a 0 es igual a 0. No, eso está mal. Bien, todo número, el número que sea, por ejemplo, si yo les coloco, no sé, el 2 elevado a 0, siempre esto va a ser 1. O si coloco una fracción, la que sea, elevado a 0, es igual 1. O si coloco, qué sé yo, una raíz, la raíz, por ejemplo, de pi, todo eso está elevado a 0, eso es 1. Entonces, todo número elevado a 0 siempre va a ser 1. Una de las propiedades básicas. Entonces se la vamos a dar propiedad número 1. Bien. No tienen un orden, pueden ser en distinto orden, pero como es la primera que comencé. Bien, pero que no noten, la propiedad número 2 va a ser la propiedad de la multiplicación. Bien. ¿Qué ocurre con la propiedad de la multiplicación? Yo tengo un número cualquiera, vamos a agregar a, un número cualquiera, elevado a n. Y lo estoy multiplicando por el mismo número, pero con un exponente distinto, un exponente m. Bien, como las bases son iguales, entonces yo voy a conservar la base, que es la misma, y voy a sumar sus exponentes. Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, 3 elevado a 10 por 3 elevado a 5, entonces si yo quisiera aplicar la propiedad, mantengo la base, que vendría siendo el 3, y sumo sus exponentes. Entonces eso vendría siendo 3 elevado a
15. Correcto. Mantengo la base y sumo sus exponentes en la propiedad de esta, se llama la propiedad de la multiplicación. O sea, me lo voy aquí, la propiedad de la multiplicación. Bien, esa es la propiedad de la multiplicación. Mantengo la base y sumo los exponentes. Así de sencillo. Bien, vamos a ver ahora otra propiedad. Necesito aquí que vayan anotando en sus cuadernos las propiedades. Pueden ir pausando los videos si ustedes gustan. Vamos a ver como propiedad número 3. Insisto, no tienen un número. Vimos la propiedad de la multiplicación. Ahora vamos a ver la propiedad de la división. Y es exactamente igual que la de la multiplicación, pero obviamente que tiene que tener su diferencia. Tengo una división. Tengo que a elevado a un número cualquiera y está dividido por el mismo número pero con otro exponente distinto. En el de la multiplicación que hacíamos, manteníamos la base y sumábamos los exponentes. En este caso vamos a restar los exponentes. Por ejemplo, si yo tuviera un 3 elevado a un 10, ¿bien? Y eso se está dividiendo en un 3 elevado a 5. Entonces mantengo la base y resto los exponentes. Entonces me quedaría como 3 elevado a 5. Esta misma división se podría estar presentada de esta forma, como 3 elevado a 10 y el símbolo de igual que el de la fracción, 3 elevado a 5. Y recuerden que toda fracción es una división, entonces se puede aplicar la misma propiedad. No es necesario que ustedes realicen este paso. Si ustedes quieren realizar la diferencia al tiro, no hay ningún problema. Sería como 3 elevado a 5. Yo escribo todos los pasos para que ustedes lo vayan viendo. Pero ante la duda, es mejor, para que no se equivoquen, quizás los primeros ejercicios, ir escribiendo los pasos para que se vayan acordando bien de las propiedades de la potencia y que se la vayan memorizando para los que no se la saben. Bien, otra propiedad de la misma forma que vendría siendo la de la cuando tengo una base que es división, que está escrito en forma de fracción, vamos a ver aquí como 4. Por ejemplo, si tengo una fracción y está elevado a un exponente m, dos números cualquiera que están elevados a un exponente cualquiera. Bien, esto yo lo puedo separar. ¿Correcto? Por ejemplo, si tuviera el caso, no sé, de 2 cuartos elevado a 3, ¿qué es lo que haría yo en este ejercicio? Lo primero, puedo simplificar porque tienen un número en común, que es el 2. Entonces simplifico por los dos, tanto arriba como abajo, por 2 y me queda un medio. Y eso está elevado a 3. Entonces eso vendría siendo lo mismo que 1 elevado a 3 y 2 elevado a 3. ¿Correcto? Y eso es 1 y 8. Porque 2 por 2 por 2, 8. En este ejemplo no se usa mucho, pero cuando vean fracción algebraica, ahí lo van a ocupar bastante. Va a ser muy útil hacer la separación. Bien, vamos a ver otra propiedad. Potencia de una potencia. ¿Cómo es potencia de una potencia? Por ejemplo, tengo un a elevado a un n y todo eso está elevado a un m. Bien. Entonces, simplemente mantengo la base y multiplico los exponentes. Por ejemplo, si yo tuviera un 2, ese 2 está elevado a 3 y todo esto está elevado a 2, por ejemplo. Entonces mantengo la base y multiplico los exponentes. ¿Ven? Así de simple. En sí las propiedades de la potencia no son tan complicadas, pero sí algunas veces uno se confunde con uno y con otro.
Bien, ahora vamos a ver potencia con un exponente negativo. Por ejemplo, tengo una base cualquiera elevado a un exponente negativo. En todas estas propiedades existen demostraciones, pero por tema de tiempo no lo vamos a hacer, vamos a ir directo a lo que es aplicar la propiedad. Entonces, simplemente cuando tengo un exponente negativo, lo que voy a hacer, voy a considerar una unidad dividido en esta base. Y todo eso elevado al mismo exponente, pero positivo. Al transformarlo a una fracción, el exponente se transforma en positivo. Bien. Por ejemplo, si voy a hacer ejemplo acá, el ejemplo, si tuviese, por ejemplo, el 2, no sé, da lo mismo el número, elevado a un menos 3. Entonces, esto se transforma a fracción y me queda todo elevado a 3. Y ahí lo desarrollo y este vendría siendo 1 partido en 8. También puede que esta base no sea un número natural, puede ser cualquier número, pero puede que sea escrito en una forma de fracción. Y también el exponente en este caso es negativo. Lo que dice la propiedad de la potencia es que la base en este caso de esta fracción se invierte. Es como si una división de fracciones. ¿Se acuerdan que lo invertíamos? Esto ocurre exactamente lo mismo. Y me queda ahora el exponente positivo. Simplemente lo invierto. Insisto, está la demostración de esto, pero es un poquito larga y simplemente explica por qué se puede hacer este cambio. Pero en palabras muy simples, al invertir en este caso la fracción, se me transforma el exponente a positivo. Por ejemplo, si tuviera 3 cuartos y este estuviera elevado a un menos 2. Bien, entonces simplemente doy vuelta los números y el exponente se me transforma en positivo. Y ahí realizo los cálculos, me quedaría 16 y abajo me quedaría 9, porque 4 por 4 son 16 y 3 por 3 son 9. Esa es la propiedad de un exponente negativo. Bueno, hay otras cosas que también hay que tener en claro de que qué ocurre, ya viéndolo como tema de ejercicio, viendo algunos ejemplos. ¿Qué ocurre cuando, no sé en qué número hoy, no sé si el 5 o el 6, vamos a dar ahí incógnita el número, cuando tengo una base, bien, tengo una base negativa y está elevado a un exponente que en el primer caso va a ser par. Par. Por ejemplo, si yo tuviese un menos 3 elevado a un exponente par, un par puede ser el 2. El resultado siempre va a ser positivo. Bien. De manera contraria, cuando tengo una base que es negativa y está elevado a un exponente, pero el exponente es impar, el resultado siempre va a ser negativo. Bien, vamos a ver el mismo ejemplo aquí. Tengo el menos 3 y elevado a 3, que es un impar. Esto, si nosotros lo hiciéramos con la propiedad de que la potencia lo que hace es hacer que la base se multiplique la cantidad de veces que dice el exponente, entonces me quedaría como 2 veces multiplicado el menos 3 por el menos 3. Y menos con menos, eso es positivo, y me preocupo del número 3 por 3, 9. Cuando tengo exponente impar, exactamente lo mismo. La base se repite cuantas veces diga el exponente, como son 3, menos por menos, más, y más por menos, menos. Entonces ya el resultado es negativo. 3 por 3 son 9 y 9 por 3 son 27. En conclusión, cuando tengo un exponente que es par y mi base es negativa, entonces el resultado va a ser positivo.
Pero cuando tengo una base y el exponente es impar, el resultado siempre va a ser negativo. Ahora, hay que tener cuidado con una cosa de que los errores comunes. Si se dan cuenta, acá la base está toda entre paréntesis. Bien, voy a borrar un poco, voy a borrar todo esto. Vamos a hacer la otra propiedad, digamos otra propiedad entre comillas, pero más 1. El número anterior más 1. Miren, eso es totalmente distinto, acuérdense que ese símbolo en matemática significa distinto a esto. Si se dan cuenta, el exponente, perdón, el paréntesis está indicando de que todo esto está elevado a eso. En este caso de acá, solamente está indicando de que A está elevado a N. Si lo viéramos en un ejemplo, voy a usar los mismos números. Voy a decir de que N es igual a 2 y A es igual a 3. Bien, entonces voy a reemplazar. Me queda paréntesis menos por el signo A, que vendría siendo 3, elevado a N, que vendría siendo 2, ¿cierto? Por este lado tengo que el menos por ese signo A, que es 3, elevado a 2. Bien, acá me está diciendo esto. Tengo un menos 3 por un menos 3, ¿cierto? Bien, y menos 3 por menos 3, eso es 9 positivo, porque menos con menos, más, y 3 por 3 son 9. Por este lado me está diciendo mantén el signo, y solamente se está repitiendo el 3. Dos veces, ¿cierto? Y 3 por 3 son 9, pero en este caso, como el signo negativo, negativo. Entonces son distintos. ¿Bien? Es un error común que ocurre bastante, de que al hacer los cambios lo repiten juntos, pero solamente cuando está en paréntesis. Si no hay paréntesis, solamente se repite el número. ¿Correcto? Bien, ¿qué otra propiedad podemos ver? Que no se me olvide ni una, no sé. ¿Cuánto se me puede estar olvidando? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. Si se me olvida alguna propiedad, la voy a incorporar luego en el otro video.